damos voz, tenemos a Javi González y Carlas Albert. Javi González de la Asociación Matisus y Carlas Gasui de la Asociación Radio Nicosia. Y nos vienen a hablar del movimiento Orgull Boig. ¿Y qué es Orgull Boig? Es un movimiento formado por personas psiquiatrizadas y en primera persona. Juntos luchan contra estigmas, prejuicios y estereotipos. Ellos reivindican la inclusión social y la igualdad de los derechos para personas psiquiatrizadas. El sábado se celebra la 8ª marcha por l'Orgull Boig bajo el lema Tenim veu. Es una jornada festiva y reivindicativa y que, entre otras cosas, quieren un cambio en el sistema y piden la abolición de ciertas prácticas en temas de salud. Y aquí, en La Fauna y la Fiera, nos hemos querido adelantar a este acontecimiento y vamos a hablar con algunos de nuestros protagonistas. Buenas tardes, Javi, y buenas tardes, Carlas. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes. Primero, daros las gracias porque compartáis este rato con nosotros. No, vosotros. Bienvenidos. Javi, Carlas, aquí en el programa los oyentes ya lo saben, yo soy curiosa y a mí las entrevistas siempre me gusta empezarlas con la misma pregunta de cómo empezó todo, es decir, cómo llegasteis a Orgull Boig y qué significa para vosotros. Bueno, el Orgull Boig empezó en países como Canadá y Gran Bretaña hace ya muchos años. Y empezó como un movimiento claramente reivindicativo, un poco el modelo fue el orgullo gay, y nosotros tomamos esta línea, ¿no? Bueno, a veces nos preguntan, y bueno, ¿por qué Orgull Boig? ¿Estáis orgullosos de estar locos? Es algo así. ¿Por qué el nombre, verdad? Claro, sí. ¿Por qué el nombre? Hay gente incluso dentro del movimiento de primera persona que no está totalmente de acuerdo con esto, pero nosotros sí que lo reivindicamos porque creemos que hay que defender la propia diversidad, la propia personalidad, la manera de ser y sobre todo evitar este estigma y todas estas cosas, como si una persona que ha tenido una experiencia psiquiátrica tuviera que ser una especie de monstruito durante toda su vida, claro, y tuviera que estar estigmatizado toda su vida, cuando en realidad la mayor parte del tiempo estamos muy cuerdos. Y yo veo, bueno, hay un pronombre catalán, hay un refrán en catalán que a mí me hace mucha gracia: ni ames fuera que adintre. Ni ames fuera que adintre, exacto. Hay más locos fuera que dentro, ¿no? Sí. Yo cuando veo la sociedad realmente tengo esta impresión de que hay más locos fuera que dentro, especialmente cuando veo ciertos gremios de políticos y otras cosas, ¿no? Sí. Y, muchos lo pensamos, también. Y bueno, pues es luchar contra este estigma, eso es lo que nos motiva, eso es lo que... el resaltar nuestra diferencia, que no tiene que ser una vergüenza, sino que es sencillamente la manera de ser de nosotros, la manera de expresarnos y también la manera de muchas veces desarrollar nuestra arte, ¿no? Porque mucha gente de Nicosia, de Matisus, tiene inquietudes artísticas, hacemos exposiciones, muchas cosas, ¿no? No somos realmente... El diagnóstico no es lo único que nos define. La etiqueta, claro. La etiqueta no es lo que nos define, porque la etiqueta es eso, es una etiqueta. Las etiquetas se quitan y se ponen. Y una pregunta, es que ahora has hecho un comentario de primera persona. Sí. ¿Nos podéis explicar qué significa esto de primera persona? Primera persona significa que somos personas que hemos experimentado el tratamiento psiquiátrico en nuestra propia carne, nuestra propia persona, que hemos pasado por condiciones mecánicas, hemos pasado por internamientos a la fuerza, hemos pasado por electroshocks, hemos pasado por el estigma, el diagnóstico y todo esto lo hemos sufrido en primera persona. E incluso existe una práctica que es el peer-to-peer, tratamiento entre iguales, que no pretende sustituir a la práctica psiquiátrica, no pretende sustituir a las psiquiátricas, pero sí como una especie de complemento de personas que se traten entre ellas, ¿no? Y de hecho, de ayuda, digamos. Como ayuda mutua. Como una terapia, como ayuda mutua. Y esto es un movimiento que se está extendiendo cada vez más. En la Federación BEUS, que agrupa varias asociaciones en primera persona, el peer-to-peer está muy promocionado, lo promocionamos mucho. Y bueno, es una de las muchas cosas que hacemos, ¿no? ¿Y con qué recursos contáis? Porque eso es importante, ¿no? Tener recursos. Bueno, con los recursos son los nuestros propios, porque los vuestros, económicamente no hay recursos. Claro, o sea, no hablamos de subvenciones, ni de ayudas, ni de nada. No. Sencillamente, a ver, esta jornada festiva la organizamos personas de diferentes asociaciones en primera persona y
y lo hacemos, bueno, sin presupuesto, prácticamente sin presupuesto ninguno, solo con nuestro tiempo. Cada uno pone un poquito, ganas. ¿no? Lo que, Sí, claro, con ganas, con nuestro tiempo, pues somos un grupo de personas de diferentes asociaciones y entre todos pues lo organizamos para que esté todo listo para el próximo sábado en la Plaza Orfila, que esté todo a punto. Vale, entonces, claro, esto organizáis una jornada que no sé si la hacéis de manera anual o... Sí, es anual y es reivindicativa, pero también es festiva. Vale. Tenemos actuaciones de conjuntos musicales, tenemos una batucada que participará durante el recorrido y bueno, todo esto se celebra con un poco de ayuda del ayuntamiento, pero como ha dicho Javi, con la ayuda de las propias asociaciones. Naturalmente el presupuesto que tenemos es limitado, claro. pero lo que nos falta en dinero, digamos que lo suplimos con ganas. Bueno, ¿no? con voluntad. ¿Y hay personajes públicos que os ayudan a dar voz a esto? Bueno, algunas veces Manu Chao se ha solidarizado con nosotros y bueno, pues a veces sí, tenemos cantantes que actúan en la celebración. Pero la verdad es que principalmente son personas que están muy ligadas a nosotros, ¿no? Muy ligadas a nosotros. Bueno, y en la misma línea, entonces, ¿algún referente que utilicéis o que digáis, por aquí la gente nos puede comprender a lo mejor un poco mejor en algún tipo de libros, en algún tipo de películas, en obras de teatro? Sí. ¿Tenéis algún...? Sí, hay películas sobre teatro. A mí una película que está un poco olvidada, pero que a mí me marcó durante toda la vida, fue Alguien voló sobre el nido del cuco, claro. Que creo que es una película maravillosa, impresionante, y que revela un poco lo que es, son casos muy extremos, ¿no? Es un caso muy extremo, pero hay compañeros que han pasado por situaciones así. Y también hay obras que tratan este tema de la salud mental, por ejemplo, muy recientemente La Deriva, que se puede ver estos días en el Nou Tarantana, aquí en Barcelona, y que habla de lo que es el trauma, de lo que son los traumas, de lo que es la relación con la sociedad, de las personas con un diagnóstico y de las arbitrariedades, ¿no? Del diagnóstico también y de las prácticas psiquiátricas. Y hay una cosa que es que reivindicáis que que hay que abolir ciertas prácticas. ¿Qué son las prácticas estas? ¿Cuáles son? Bueno, hay una serie de prácticas coercitivas que ya las ha mencionado Carles, pues como la contención mecánica, el electroshock y... Bueno, habría que decir que el electroshock, a pesar de lo que pueda parecer, tiene muy buen, o sea, en la comunidad psiquiátrica española está bien visto, como terapia en casos de depresión. Pero vosotros no lo veis así. Claro, por eso digo que realmente ayuda esto en algo. No, porque vamos a ver, si un psiquiatra practica un electroshock a un paciente, a un usuario, y no resulta, y el resultado no sirve para que mejore, no va a decir yo me he equivocado. Vale, ahí entramos en eso. Le he hecho un electroshock, pero me he equivocado. Entonces, claro, siempre funciona bien el electroshock según la práctica psiquiátrica. Bueno, yo he visto casos de gente que han sufrido electroshock y han quedado muy mal, y alguno que parece que le ha ayudado, ¿no? Pero en general creo que es bastante tremendo. Y además, aquí en Cataluña en España, pero principalmente en Cataluña, estamos bastante retrasados en este tema, porque en países como Italia o Francia las contenciones mecánicas en Italia están prácticamente prohibidas, y en Francia está muy olvidado esto, ¿no? Y aquí tuvimos no hace muchos años un caso como el de Augusto Clesé, un chico francés que vino aquí, estuvo en un hospital psiquiátrico aquí y murió durante una contención mecánica, una cosa, clara negligencia médica del personal de aquí el hospital, y bueno, son casos que se dan, ¿no? Y ha habido casos de muertes por contención mecánica en España, y aquí en Cataluña, por desgracia,
cuesta mucho deshacerse de esto y además lo que se enseña en las facultades de psiquiatría, creo yo, es justamente que estas cosas sirven, ¿no? Que la conciencia mecánica sirve. Hay como un doble discurso, porque cuando tú vas a las sesiones del Parlamento de salud mental y adicciones, pues parece que todo el mundo está de acuerdo en buscar una medicina más comunitaria, menos sin recurrir a estas cosas. Bueno, y más modernizada, ¿no? Si me apuras, porque a estas alturas hablar de que te tengan que... ¿sabes? Sí. O sea, no... Parece que haya un consenso oficial, a nivel oficial, pero luego cuando bajas a las trincheras, por así decirlo, cuando ves la práctica cotidiana, ves que las condiciones mecánicas siguen existiendo, los electroshocks siguen existiendo, los pacientes que sufren un ingreso involuntario no conocen sus derechos y que en realidad no se progresa mucho, ¿no? ¿Qué mensaje daríais a la sanidad pública que tenemos? ¿Qué mensajes, si alguien ahora, por ejemplo, están escuchando y pudieran hacer caso, hicieran caso, ¿qué mensaje lanzaríais a...? Yo personalmente diría que dieran más prioridad al trato comunitario, a la psiquiatría de escucha, y no tanto a lo farmacológico, no tanto a lo agresivo, no tanto a este tipo de cosas, esos métodos tan violentos, tan agresivos. Y cuando, por ejemplo, tuvimos una gran decepción, voy a decirlo, cuando hubo la maratón de TV3 dedicada a la salud mental. Tuvimos una gran decepción. ¿Por? Porque casi todo lo que se promocionó en esa maratón eran tratamientos biomédicos, cosas que interesan mucho a las multinacionales, ¿no? Claro. Pero que al negocio, que interesan mucho a las multinacionales, pero no un trato más cercano, un trato más de escucha, alejado de esta medicina tan estandarizada, de tanta sobremedicación, de tantas estas cosas, ¿no? Que hemos hablado del electroshock y todas estas cosas. Y día 24 de mayo, antes del día 24 de mayo, que la gente que se anime, que quiera ir, es el 24 de mayo en la Plaza Orfila. Sí. ¿A qué hora? Explicarnos un poquito, que nos queda todavía unos minutos, en qué consistirá la jornada. Sí. Bueno, pues a partir de las 4 de la tarde estaremos por allí. Lo primero que se hará será un taller de pancartas, las cuales llevaremos durante la manifestación. Habrá una manifestación por allí por San Andreu, por la parte de los alrededores de la Plaza Orfila, acompañados por una batucada. Luego habrá la lectura de manifiestos, de una serie de manifiestos reivindicativos. Y luego ya pues las actuaciones musicales por personas y grupos en primera persona, grupos musicales en primera persona. Y bueno, y lectura de manifiestos también. Lectura de manifiesto, que es importante, que además concienciar a la gente. Claro. Vosotros tenéis un Instagram, ¿verdad? Lo digo porque para la gente que nos esté escuchando ahora, cuando nos escuchen otro día, ¿de acuerdo? ¿Dónde os pueden encontrar? ¿Cómo os pueden encontrar? Para dejar un poco vuestra información. Porque hay mucha gente que igual lo está viendo y dice, ostras, es que yo no sabía que... Sí, Orgull Boig en Instagram yo creo que es bastante fácil de encontrar. Orgull Boig. Sí. Orgull Boig. Nos por Orgull Boig. Y para tener alguna connotación así que nos dé un poco de perspectiva y de decir, si tú tuvieras que decir cómo me cuido yo, cómo cuido mi salud mental, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo decimos a la gente, oye, mira, tienes que seguir una serie de prácticas o tienes que tener esto en la cabeza para cuidar tu salud? Sí. Yo diría que lo primero es no creerse el diagnóstico, o por lo menos no creérselo demasiado. No pensar, eres un paranoico, vas a ser un paranoico toda la vida y además muy importante, no vas a salir de esto. No anclarte, ¿no? Sí, es arrancarse la etiqueta. Yo creo que hay que empezar por arrancarse la etiqueta. Buscar contacto, buscar relaciones, salir del cascarón y sobre todo quitarse encima el diagnóstico en una palabra. Sobre todo no obsesionarse, buscar alternativas de decir, bueno, necesito encontrar gente que esté en mi mismo caso, que le haya pasado o que le esté pasando, ¿no? Lo mismo. Sí.
Sí, porque siempre rodeándote de personas que sí que están sintiendo lo mismo que tú, pues ahí es donde encuentras apoyo y comprensión y bueno. Pues el camino se hace un poco más llevadero, ¿no? Tal vez. Bueno, pues se nos acaba el tiempo. Ha sido cortísimo, ¿verdad? Es que pasa rapidísimo. Yo cuando hacemos entrevistas siempre me gusta a la gente que viene dedicarles una frase. Y he pensado, a ver qué frase encuentro que les pueda llegar. Y es, no existe la salud sin salud mental. Sí, estoy totalmente de acuerdo. ¿Estáis de acuerdo? Totalmente. Y esperemos, la gente que nos está escuchando, vamos a recordarlo, 24 de mayo, Plaza Orfila a las 4, con ganas de pasárselo bien. Sí, de reivindicar, eso es pero las importante. reivindicaciones también pueden ser alegres, claro. Alegres, por supuesto. Y hasta con batucada. Con batucada, y todo. sí, señor. Pues muchísimas gracias por a haber vosotros. venido. Muchísimas gracias. A vosotros. De verdad. A vosotros. Gracias.